Muy buenos días, amigos. Estamos con Gilberto Lozano, el líder fundador de Frena, el Frente Nacional Anti-AMLO, anti-Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por aceptar la entrevista, Gilberto. Muchas gracias, Raúl. Gracias a tu medio que nos permite estar en esta conversación. Y bueno, un saludo a todos en su espacio y en su tiempo, porque seguramente algunos lo verán, no necesariamente de día. Muy contento de estar contigo, Raúl. Muchísimas gracias, bienvenido. Pues lo primero que te quiero preguntar es ¿por qué es tan urgente que se vaya Andrés Manuel López Obrador del gobierno? ¿Por qué es urgente? Sí, con todo gusto. Mira, creemos que él lleva una influencia de una agenda extranjera que ha mostrado verdaderamente un deterioro en los países en donde se ha instalado. Él firmó la agenda del Foro de Sao Paulo, este movimiento de la ultraizquierda latinoamericana que fue fundado por Fidel Castro, Rafael Correa, Lula da Silva, Néstor Kirchner, en su momento Evo Morales. Y realmente es una agenda que no va con lo que queremos la mayoría de los mexicanos, y menos sabiendo lo que ha ocurrido como resultado en países como Venezuela, Bolivia, Ecuador y no se diga Nicaragua y Cuba. En ese sentido, López sigue al pie de la letra esa agenda y no es lo que prometió cuando se lanzó a hacer una esperanza con los nefastos gobiernos que teníamos. Él es un fan, yo te diría es un clon de Nicolás Maduro, es un tipo que todavía idolatra a un asesino como el Che Guevara o un dictador como Fidel Castro, que le dé entrada como si fueran sus role model, le llaman su ejemplo a seguir, gente como Nicolás Maduro, como Díaz Canel, el actual dictador de Cuba. La verdad, y eso independiente de esa parte ideológica, Raúl, está la parte de los resultados. No hay un solo resultado en México que vaya mejor. La inseguridad en un verdadero escandaloso récord de asesinatos, más de 100,000. El problema de salud con una frivolidad con la que fue manejada la pandemia del COVID, diciendo que le venía como anillo al dedo la muerte que habría de venir a México de más de 600,000 muertos, contra cifras maquilladas que evidentemente maneja el propio gobierno, porque es altamente mentiroso, que comparando las actas de defunción, pues es un excedente de la mortalidad normal con la que venía México. No se diga la parte económica, fuimos de los peores países de Latinoamérica para paliar la problemática del COVID, ha crecido tremendamente el desempleo, la pobreza y un gobierno populista que trata de comprar la lealtad a través de la dádiva, a través de la limosna, a través del control del pueblo, Raúl. No hay un solo indicador, uno solo, que haya mejorado en lo que es el performance, conocido desempeño de cualquier gobierno o servidores públicos, y por ese sentido el señor cada día que pasa destroza más al país, acaba más con la esperanza de los mexicanos, incrementa todos los indicadores negativos y catastróficos como el de seguridad, salud, educación. Lo mejor que le puede ocurrir a México, Raúl, es quitarlo. Te pregunto dos cosas que van entrelazadas con lo anterior, juntas. ¿Estás de acuerdo que López Obrador es socialista y que usa la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, como un eje, para formar un eje rojo latinoamericano? ¿Y estás de acuerdo en que China es la mano que mece la cuna detrás del proyecto rojo de AMLO? Es correcto, consideramos que hay una influencia china-rusa. En la parte geopolítica, Raúl, la influencia va más allá que simplemente China. El comportamiento abyecto del actual canciller mexicano Marcelo Ebrard casi te diría que es una sucursal de los intereses del Partido Comunista Chino o de andar comprándoles vacunas de muy baja eficiencia a los rusos, y eso hace que el comportamiento de López juegue una bisagra que con el tiempo de Trump en los Estados Unidos parecía que iba avanzando para el deterioro de este modelo socialista. Ellos le llaman socialismo del siglo XXI. Es una metáfora para todo lo que son realmente implementación de prácticas populistas, de un control dictatorial, un control totalitario
y una posición de reyes y súbditos que es muy utilizada por este tipo de dictadores. Pues, ¿consideras que López Obrador le vende, por decirlo de alguna manera, a Joe Biden su eje latinoamericano rojo a cambio de que le dejen a él y a sus amigos socialistas de América del Sur eternizarse en el poder? Mira, la realidad es que el impacto económico de las inversiones de los Estados Unidos, del comercio internacional que tenemos, de la vecindad de más de 3,000 kilómetros, Joe Biden no se traga ese tipo de cosas. Independientemente de la ideología que tiene Biden, tú sabes que las presiones de la infraestructura del capitalismo en los Estados Unidos no permite que estas prácticas de modelos populistas como el que tiene López sean bien recibidos. Al contrario, le vinieron a leer la cartilla 3 secretarios de Estado del gabinete de Joe Biden hace aproximadamente 2 semanas y fueron temas muy puntuales. La firma del Pacto Global Migratorio que le permitió a López allegarse votantes de Centroamérica, iraníes, pues ha puesto los pelos de punta en los Estados Unidos porque por primera vez en muchos años México se ha convertido en un puente de terroristas. Han sido pescados, inclusive gente que pisó suelo mexicano, que tiene relaciones con el Hezbollah o con grupos radicales islámicos. Entonces, eso sí tiene muy preocupado el asunto de seguridad nacional a los Estados Unidos, al ver una persona impreparada, poco confiable, populista, y que está beneficiando realmente solamente a su familia, a sus hijos, los está convirtiendo en millonarios, es altamente corrupto, pero además es un hipócrita mitómano que maneja un discurso que no lo ves en la realidad. Él vende cosas, aquí en México le llamamos darle a tole con el dedo, o sea, burlarse, contarle las muelas, es otra expresión muy mexicana, para decir que todos los días miente a través de un proceso de una propaganda muy del estilo de Joseph Goebbels allá en las épocas hitlerianas, y en ese sentido tenemos un tipo poco preparado, poco culto, sumamente limitado en su capacidad intelectual y con posible desbalance de corriente sanguínea a su cerebro. Desde que él sufrió un infarto, el señor López está psiquiátricamente ya evaluado por muchos psiquiatras como un tipo narcisista, esquizofrénico, que vive una realidad alterna que no corresponde. Y por lo tanto, ese tipo de esquizofrenia hace que maneje lo que él le llama sus datos, que no son datos de la realidad, que la enfrenta diariamente. Yo pienso que en los momentos de lucidez que tiene López, ha de querer que ya lo quitemos. Él mismo se sabe que va a pasar a la historia como uno de los peores presidentes de este país. A finales del año pasado, 2020, ustedes como movimiento intentaron que López Obrador se fuera, ese era uno de sus principales objetivos, pero no se fue. Entonces, ahora, ¿qué estrategia tienen para que ahora sí se vaya? Muy bien, me gustaría explicarle a la gente que nos escucha qué es este Frente Nacional, que efectivamente nació con la palabra anti-AMLO, Frente Nacional anti-AMLO o ante López Obrador. La verdad es que hemos venido evolucionando a un Frente Nacional ciudadano, apartidista, en una posición de los que pagamos los impuestos y trabajamos y que estamos por encima de partidos que nos parten y decimos que nos la parten, porque la verdad es que la partidocracia le ha dejado mucho que deber a México. Hoy tenemos partidos políticos del siglo XIX-XX con ciudadanos del siglo XXI. Entonces lo que hemos hecho es crear una red ciudadana sin ambición política, simplemente que tome la posición de soberano y dueño de México para poner en su lugar a los servidores que no sirven o a los funcionarios que no funcionan. Es un paradigma completamente nuevo, Raúl. A veces la gente se le dificulta entender que si tenemos una agenda política, andamos buscando votos. Efectivamente, nosotros tomamos la decisión de ir con todo a un objetivo muy claro, quitar a López Obrador. Y lógicamente había una ventana legal muy importante constitucional de que si lo lográbamos antes de noviembre 30 del año pasado, nos beneficiaba porque venía una elección. O sea, cuando un presidente renuncia, se retira antes de 2 años de su periodo sexenal,
tenemos la opción los ciudadanos de llamar a una elección. Sin embargo, eso no sucedió. Efectivamente, es un hombre caprichoso, es un hombre que él en su fantasía se siente un ícono histórico en México, pues como se podría sentir un señor como Evo Morales o como Hugo Chávez, ¿no? Porque son clones, son la misma esencia, es la misma materia prima, pero inclusive con mucho menos carisma a lo mejor que esos dictadores. Pero bueno, el tema es que nosotros hemos seguido trabajando y hoy tenemos en medio una iniciativa de ley que ya se convirtió en ley federal que se llama de revocación de mandato, Raúl. Esta ley desde 1994, muchos ciudadanos impulsábamos que la Constitución no te daba herramientas para quitar aquel servidor que no sirve o funcionario que no funciona, fuera de la presión social que puedas ejercer. Hoy ya tenemos una ley federal de revocación de mandato. López se sintió muy seguro en el año 2019 de que iba a estar en su cima de popularidad. Se le vino el coronavirus, se le vino el resultado y la cosecha de todo lo que sembró de decisiones mal tomadas económicas, mal tomadas en salud, mal tomadas en lo social. Entonces ahora, pues López ha tratado de orquestar una campaña para tratar de que la gente no salga a la revocación de mandato utilizando esbirros, editorialistas, intelectuales o lo que le llamamos la disidencia controlada. Frena hoy es punta de lanza y encabeza este esfuerzo para lograr revocarle el mandato en marzo del 2022 a López. Somos los únicos y cada día se suma más gente ante la inauguración de una herramienta de la democracia participativa y directa que empodera a la ciudadanía como nunca en la historia de nuestro país, Raúl. Los ha mencionado López Obrador en su mañanera muchas veces a ustedes, pero te preguntaría, ustedes inclusive mencionan en su página que ponen en práctica algunas de las estrategias planteadas por Gene Sharp en su libro de las dictaduras a las democracias. ¿Qué tipo de estrategias? Bueno, y la cuestión del concepto del golpe blando, ¿no? El golpe suave. Esto lo han tomado la gente de López Obrador como una especie de golpe de Estado, ¿no? Que son golpistas, se les ha llamado. Pero, ¿qué tanto toman de Gene Sharp y por qué es importante usar estas estrategias contra un régimen autoritario como el de López Obrador? Muy bien. El antecedente, debo decirle a toda la gente que nos escucha, Raúl, que el movimiento Frena es una estructura horizontal, pero que sí tiene una asamblea de 73 mexicanos. Ninguno son políticos, nadie de ahí vive de la política, son mexicanos, un evento, proceso muy plural donde tomamos todos los acuerdos. Y efectivamente nuestro libro de texto es el doctor Gene Sharp de la dictadura a la democracia, a quien yo tuve oportunidad de conocer personalmente en Cambridge en el año 2012. Porque este deterioro que tiene México, pues no viene de la noche a la mañana, viene de un deterioro de un señor como Peña Nieto y los anteriores presidentes que dejaron mucho que desear. La nefasta, corrupta administración de Peña Nieto, pues tuvo su peor producto en hacer un pacto para que llegara un señor como López Obrador a través de desviar votos del partido hegemónico, el PRI, a cambio de que no se le tocara. Hubo un pacto mafiocrático de impunidad para el gabinete de López. Si no, López no hubiera llegado. O sea, fue a cambio de apoyar el caso de Peña Nieto. Bueno, desde esas épocas, nosotros participando en colectivos ciudadanos, Poder Ciudadano, Congreso Nacional Ciudadano, establecíamos que el experto en tratar de atacar dictaduras es el doctor Gene Sharp. No hay nadie más allá. Una experiencia de 60 años de investigación, decano de la Universidad de Harvard, y lo conozco en el 2012, un hombre que inspiró también la primavera árabe y que documentó todas las revoluciones sociales pacíficas y violentas en la historia del mundo. Pero él llega a conclusiones muy importantes como es la resistencia pacífica y no violenta. Te diría que es nuestro libro de texto, Raúl, está en las entrañas de Frena, todo el tipo de prácticas estratégicas y tácticas que hemos utilizado, como cuando tomamos el Zócalo, como cuando ridiculizamos a López a través del cochinómetro, ya vamos como en la cochinada 3700, para que te des una idea, donde publicamos y exhibimos
verdaderamente lo inepto, traidor y corrupto que es este gobierno. Entonces, todas las herramientas están dentro de ese marco conceptual que propone Jean Char. Somos pacíficos, somos no violentos, nuestras marchas y movilizaciones van junto con un frente jurídico, Raúl. Esto es importante. O sea, no es solamente el grito en la calle, el levantar la voz. No, nosotros tenemos metidos ya 2 denuncias de juicio político contra López Obrador en la Cámara de Diputados. Somos los únicos y tenemos 3 denuncias penales por la liberación de este capo de Sinaloa, porque firmó un pacto global a espaldas del pueblo de México, porque atendió la pandemia realmente con un enfoque genocida y de crímenes de lesa humanidad. Entonces nosotros tenemos 3 frentes de ataque: el frente jurídico, el frente de la movilización y operación social y el frente mediático, que va agregando y agregando más y más miembros a este movimiento muy mexicano, muy auténtico e inédito en la historia de México. Porque todos los demás movimientos que ha habido en el pasado es porque terminan formando un partido político, siendo parte de, digamos, del juego de poder. No, nosotros nos ponemos como poder número 1. No somos el quinto ni el cuarto poder, ni queremos ser parte del poder ejecutivo, legislativo. No, estamos por encima de todo y cambia verdaderamente el ring en el que trabajamos nosotros. Nos sentimos los dueños de México, los mandantes constitucionales. Ellos son mandatarios, son empleados públicos y a nosotros no nos interesa ser empleado público. Nos interesa crear un círculo virtuoso donde, como patrones, jefes y dueños de México, si el servidor no sirve y el funcionario no funciona, va para afuera. ¿Qué otros puntos tiene en su agenda Frena, además de que se vaya López Obrador, que es una prioridad? ¿Y qué proyecto tienen de país? ¿Ustedes tienen un proyecto de país? Indudablemente, tenemos un proyecto de país que, como dueños de México, aspiramos, y lo tenemos lógicamente en los ejes de salud, educación, modelo económico, etcétera. La verdad es que somos bastante libertarios, diría que ese es un poco el concepto que está detrás. No exactamente la escuela austriaca de Hayek y de ese tipo de pensadores económicos. Te voy a Pero sí preguntar más adelante de eso, te voy a preguntar más adelante sobre la ideología y todo, pero si quieres primero vamos por la cuestión Sí, de... bueno, lo que te quiero decir es que nosotros no tenemos ideología, nos basamos en resultados. Ese es el punto fundamental, Raúl, que está en la esencia del comportamiento de Frena. No somos ni de izquierda ni de derecha, nosotros lo que queremos son resultados. Resultados, y el resultado se ve en la satisfacción del pueblo, en el desarrollo de la economía, en su nivel de bienestar, su expectativa de vida, el verdaderamente irnos al bottom of line, o sea, a mero abajo, el resultado. ¿Está mejorando la salud? ¿Está mejorándose la seguridad? ¿Está mejorando la educación? ¿Está mejorando el empleo? ¿Está mejorando el ingreso per cápita? Si no, a mí no me interesa de qué ideología viene esa tontería. Y entonces, en ese sentido, este tema de resultados es el que de alguna forma pinta fuertemente nuestro comportamiento. Y claro que atendemos cosas que son para nosotros valores o principios no negociables. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho, o sea, principios universales. O sea, nosotros no vamos por la cultura de la muerte, o sea, vamos por la cultura de la vida. O sea, hay ciertas cosas para Frena que no son negociables. Son valores intrínsecos de la naturaleza humana que tenemos que defender. ¿Qué está en la agenda de Frena? Algo verdaderamente nuevo. Nosotros decimos, no hay que cambiar de amo, hay que dejar de ser esclavos. Ojo, no hay que cambiar de amo, hay que dejar de ser esclavos. O sea, empoderar una ciudadanía y que tengamos ciudadanos organizados, informados y actuantes. Ese es el tema fundamental. Y eso te resuelve la causa raíz de muchísimos problemas. El empleado público hace lo que se le pega la gana porque la gente no dice nada. Frena si dice, actúa, denuncia y presenta las cosas.
nuestra idea no es quítate tú para ser yo, es yo soy tu jefe. Venga el que venga, de donde venga, lo vamos a poner a que se vaya por aquí. O sea, es un concepto de soberanía y de gobernanza ciudadana, pues realmente del siglo XXI. Bueno, ahondando un poco más en las cuestiones ideológicas, el conservadurismo no se puede considerar una ideología, es un tema muy amplio, pero te preguntaría, como quiera que sea, ¿cuál es la ideología de Frena o el concepto? Porque mencionaste libertarios, eso tiene connotaciones muy serias. Tú dices, pero quisiera saber, o sea, ¿son pro vida, son pro familia, son católicos, son cristianos, o conservadores, liberales, progresistas, libertarios? Yo sé que hay un poco de todo, pero me imagino que gente de izquierda no hay. Te preguntaré concretamente, Frena, y sobre todo su fundador, que eres tú, ¿eres pro vida? ¿Eres pro familia? Mira, déjame decirte, sí, en lo personal no tengo ninguna titubeo para responderte, sí. O sea, soy un defensor del derecho a la vida. Pero esto es muy importante. A la hora que formamos un colectivo, nosotros decidimos ser incluyentes, Raúl. Porque el tema que está arriba de conversación es cómo quitar este dictador, cómo frenar esta avalancha del socialismo del siglo XXI que se generó en el Foro de Sao Paulo. Claro. Entonces, nosotros no excluimos a nadie, absolutamente a nadie. Si se presenta con Frena alguien de la religión judía y quiere quitar a López, bienvenido. Si se presenta con nosotros una persona que es agnóstica, bienvenido. Este no es el tema de conversación ahorita para nosotros. El tema es muy claro, nuestra motivación es muy clara y somos incluyentes. Si hay alguien que trae en su agenda cosas proabortistas, arriba de la mesa de Frena ese tema no se discute. Es cómo quitar al dictador, cómo quitarnos este lastre, cómo evitar que siga avanzando un modelo que nos va a llevar a la ruina. Entonces eso nos ha vuelto muy expandidos en nuestra lucha y cada quien respetamos sus causas que en otros colectivos o en forma personal, si por ejemplo alguien de Frena, Raúl, quiere ir a una marcha pro vida, nadie le va a decir absolutamente nada. Eso te iba a preguntar. Estuviste en hubo unas marchas multitudinarias de más de 1 millón de personas en 79 ciudades. El 3 de octubre. Muchísima gente de Frena participó. Tú como gente pro vida, porque dices que eres pro vida, ¿tú marchaste ese día? No, ese día yo estaba completamente fuera de circulación por un asunto personal, pero muchísima gente de Frena participó en esas marchas. Ni siquiera se cuestiona. Si alguien dice, oye, yo quiero, adelante. Oye, voy a ir a una marcha por el asunto que le quitaron los medicamentos a los niños con cáncer, adelante. Claro. Acá, nuestro tema de conversación arriba de la mesa, a mí no me interesa si tienes ideas allá de Gramsci o del señor Leonardo Boff, o eres o sea, no nos interesa. No creo que los adeptos a Gramsci y a Leonardo Boff puedan coincidir con Frena o sea, sería al contrario, pero te preguntaría, Raúl, Gilberto, ¿tú eres católico? ¿Qué religión practicas tú? En mi caso personal, sí, soy católico. Yo fui casado, una persona que participó en procesos como el catecismo de niño, la acción civil de la Juventud Mexicana Católica, las vanguardias nacionales. O sea, tengo un fuerte raigambre. Simplemente te doy un dato. De las 4 hermanas de mi papá, 13 fueron religiosas, salesianas. Wow. 3 de las 4 hermanas de mi papá fueron salesianas. Y hay hasta en la familia, pues, una persona que llegó a ser obispo, etcétera, etcétera. Pero en Frena, yo te respeto. Me dices, oye, ¿sabes qué? Yo voy a tomar el Sabbat. Me dice Shalom, yo le digo Shalom. No tengo ningún problema. Lo nuestro es respetar la libertad. Muy fuerte. O sea, antes que nada, tu libertad. Tu libre albedrío. ¿Tú eres casado? ¿Tienes hijos? Tengo 4 hijos, ya todos son independientes, todos son empresarios, nunca han sido empleados de nadie y tengo 10 nietos, Raúl. Felicidades, muy bien, familia grande. Gracias. Hoy te preguntaría, de los 4 hijos y las nueras y todo, hay 4 doctorados dentro de mi familia. Pues muchas felicidades, sí, muy bien. 4.
Qué bien. Te preguntaría, ¿tú O sea, quieres ser? nosotros somos la antítesis de López, somos aspiracionistas, somos gente que nos preparamos. Yo Claro. fui obrero, Raúl, pero pasé por la Universidad de Stanford. Tengo 2 maestrías y tengo una especialidad en Tokio, Japón, en Total Quality Management. Yo sé lo que significa nacer en un piso de tierra, techo de lámina y apostarle a estudiar, prepararte y ser capaz de estar lidiando. Yo no tengo problema para hablar con Justin Trudeau en francés, no tengo problema para hablar con Joe Biden en inglés y tengo cero problema para decirle sus cosas en la cara a López Obrador. Muy bien. Oye, ¿te gustaría ser presidente de México o ser candidato a la No, presidencia? no, 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 no. Me interesa ser el jefe del presidente. Lo gozo. Es mi vocación. Pero la gente Para mí, el, la gente puede pensar en ti, ya siendo en serio, o sea, ya en serio, yo creo que la gente puede pensar en ti como un líder que la derecha o el conservadurismo o los anti López Obrador necesitan, ¿no? mira, efectivamente sí ocurre ese tipo de fenómenos, pero mi respuesta es inmediata como la que te acabo de dar. En frena estamos en contra de hacer proselitismo, porque en el momento en que yo pienso en votos, pensara, mis neuronas ya funcionan diferente. Yo aquí te puedo decir lo que es como es y se lo puedo decir a todos los mexicanos porque tengo cero interés, cero. Denme por muerto. A mí no me interesa la popularidad, no lucho para simpatizar con nadie, no me interesa. Yo voy por el deber ser y hacer lo correcto. Y en ese sentido, ya si me pones contra la pared, te diría lo siguiente: me encanta ser el jefe del presidente y ponerlo en su lugar. Me encanta. Está bien. Y eso quisiera que hicieran todos los mexicanos, los españoles, que la ciudadanía se sienta y tome el poder que le corresponde. Tú eres el que le pagas el sueldo a este gañán. Llámese como se llame, Rajoy, o se llame Sánchez, o se apellide López. Me vale sorbete, son viles empleados públicos y el Claro. respeto se gana, no se pide. Oye, te quisiera preguntar un poco sobre la relación con Estados Unidos. ¿Qué piensas de liderazgos extranjeros, por ejemplo, de Donald Trump o de Jair Bolsonaro? Mira, el caso de Donald Trump es un caso que tenía, como todas las cosas, claroscuros. No todo el mundo tenemos claroscuros. Los intereses económicos de Donald Trump lo hicieron que López anduviera como Juan por su casa, porque Jared Kushner, su yerno, tenía intereses en la refinería de Dos Bocas. Había billete de por medio y Trump obedece mucho a intereses a veces monetarios. Entonces, él llamaba amigo a un desgraciado bueno para nada como López, que no era más que un perro chihuahueño. O sea, era una cosa verdaderamente cómica ver cómo Trump vapuleaba a López Obrador y a Marcelo Ebrard. O sea, gente muy chiquita para tratar tú a tú, tete a tete, con un tipo como Trump, que yo lo podría enfrentar en cualquier universidad de Estados Unidos y decirle esto sí, esto no. No digo que no se simpatizara mucho, porque Trump, no teniendo una historia política, ni siquiera había sido mayor o gobernador, sí le dio frescura a los Sí, Estados Unidos. claro. Creo que el siguiente presidente de México es alguien que no tenga nada que ver con la política. Mm, Creo que el siguiente presidente de México, entre menos haya participado en un partido, mejor. Creo que el siguiente presidente de México es el momento de romper el paradigma de gente formada entre favoritismos, compadrazgos y una de ver favores a todo mundo. Alguien limpio que no venga de toda esa historia y que pueda ver con frescura el México nuevo que queremos. Voy al tema de Jair Bolsonaro. Bueno, mira, creo que contra Lula da Silva o Dilma Rousseff es menos peor. Creo que tiene algunas expresiones dogmáticas, o sea, no tiene una flexibilidad a veces de actuación, y yo no estoy diciendo que con eso sacrifiques tus convicciones, no, no, no. Es más, cuando alguien me dice, Gilberto, yo me llevo bien con todos, no tengo problemas con nadie, no tengo enemigos, cuidado, quiere decir que es una veleta que no sirve para nada, porque el tamaño de mis convicciones es el tamaño de mis enemigos, decía Margaret Thatcher cuando la reina Isabel la enfrentó y le dijo, señora Thatcher, primera ministra, se está metiendo en muchos problemas. Dijo, es que el tamaño de mis enemigos es el tamaño de mis convicciones. Para mí me marca esa
esa frase. Es igual en mi caso y en el caso de mucha gente que participamos en Frena. Vamos, tenemos principios, convicciones, creemos en la libertad, creemos en la justicia, la dignidad del ser humano y que todo se hace para el servicio del hombre. Se acabó. No es para el servicio de un partido. Una pregunta muy concreta, así como medio binaria, ¿no? Si tú votaras en Estados Unidos, pensando bien la pregunta, ¿no? Y la respuesta. Si tú votaras en Estados Unidos, ¿irías con los demócratas, que son unos socialistas y que empujan una agenda abortista contra la familia, woke, o irías con los republicanos, que podrán tener Creo muchos que en defectos? forma natural, mi tendencia, Raúl, sería ir por los republicanos. Ah, bueno, es que Son ya, los que ya, han hecho, son los que han construido el país que existe en Estados Unidos. O sea, no claro. son los demócratas los que han construido el Estados Unidos que vemos desarrollando innovaciones, tecnología, grandes empresas. Que se ha exacerbado a veces el tema de ir a Wall Street a presentar quarterly información que pueda ser depredadora o explotadora, sí, pero yo voy más con la tendencia del pensamiento de Ayn Rand, esta rusa que vivió en Los Ángeles, Sí, la conozco, que tenía una pero no, filosofía. la conozco, pero no me agrada porque es una abortista, de hecho. Es abortista y atea, pero Sí, ese es además, el punto. no me gusta nada. No me gusta nada la A señora mí Ayn Rand. tampoco, Raúl, pero déjame decirte lo que Pero sí me adelante. gusta. Porque mi tendencia es decir, Raúl, que está enfrente de mí, no lo voy a juzgar en todas sus prácticas, porque tengo una creencia. Déjame ver si tiene una práctica exitosa en cómo hacer un programa, por ejemplo, de video. O sea, yo segmento, yo tengo una mente que se llama micromanagement. O sea, yo no puedo juzgar a alguien independientemente, ¿sabes qué? Estás mal en esto, en esto, en esto. Oh, pero qué bueno eres para tocar el violín. O sea, ojo, es un excelente violinista, Eso sí. es un estúpido ser humano, como fue el caso de Albert Einstein, ¿no? Que era un genio y yo reconozco expresiones de Einstein que para mí son claves. Por ejemplo, no esperes que cambien los resultados haciendo lo mismo, ¿verdad? Claro. Genial, pero como padre yo no le pondría ningún interés a los ejemplos que dio Albert Einstein. Entonces hay que buscar las prácticas de decir ni todo es malo, ni todo es bueno. ¿A qué te estás refiriendo? ¿Cuál es la práctica? Oye, la práctica desde el punto de vista económico, creo en la libre competencia con responsabilidad social. Pero si no se compite, no va a haber mejora. No sé si tengas algo que agregar, estimado Gilberto, se nos acaba un poquito el tiempo, pero te agradezco mucho. ¿Algo No, que tengas Raúl, que agregar? encantadísimo de platicar. Creo que México hoy estamos verdaderamente apostando a una solución de fondo. Un concepto que tenemos en Frena, a diferencia de otras agrupaciones, es no estar atendiendo los síntomas, sino irnos a la causa raíz, a la yugular. Oye, mira cómo están quitándole los donativos, la deducibilidad para las organizaciones sociales. Y ahora mira la ley eléctrica. Y ahora mira esta ley acá de Mordaza. A ver, ¿quién es la causa raíz de todo eso? López, vamos a la yugular. Como un pensamiento de un médico. Si te equivocas en ir a la causa, que es el cáncer, andas atendiendo el dolor de cabeza, la temperatura, la alta presión, el dolor de uñas. No, vamos a extirpar el cáncer. Y hoy, para los mexicanos, en mayoría, López es un cáncer. Hay que extirparlo y vamos por eso con todo. Y diciéndote que nos sentimos además, Raúl, esto es muy importante, en una lucha más allá que lo terrenal, espiritual. Creo que se está dando una lucha en México del bien contra el mal. Claro. Y así lo asumimos, ¿eh? Claro, Así lo asumimos. O Gilberto. sea, los eventos y rituales que ha hecho López entre el satanismo, la masonería y toda una bola de revolturas, los abrazos, las señas, todo ese tipo de tonterías, claro que están influyendo en lo que nosotros llamamos un gobierno satánico, demoníaco, en el caso de López, y lo digo por las expresiones que estábamos viendo, de que a veces hay que ver ese ángulo también espiritual de la lucha que hemos emprendido en Frena. Dios nos bendice y sé que en otros países pues están a lo mejor utilizando herramientas como la creación de partidos para hacerle frente a esta entrada del socialismo. Se le respeta. En nuestro caso no es un partido más, es tomar el poder de soberanos.
Muchísimas gracias, ha sido un gran gusto estar contigo, Gilberto Lozano, el líder fundador de Frena. Y te preguntaría de rápido, por último, porque nos queda un minuto, ¿estarías dispuesto, te gustaría firmar la Carta de Madrid que justamente defiende los valores fundacionales de Occidente y que sirve para hacer un contrapeso al Foro de Sao Paulo? ¿Te gustaría firmarla? Sí, de alguna forma la hemos revisado, la hemos visto con buenos ojos. Como Frena no la pudiéramos firmar. ¿Por qué? Porque tenemos este proceso incluyente que puede causar que algunos segmentos se sientan lastimados. En lo personal, yo he escuchado la orientación que tiene y a mí me simpatiza. Ok, bueno, pues vamos a ver si entonces la podrás firmar. Muchísimas gracias, Gilberto. Muy buen día, muchas Gracias gracias. a ti, Raúl, y un saludo para toda la audiencia. Gracias por su paciencia para escuchar estos mensajes en un momento tan delicado que está viviendo no solo México, el mundo entero. Gracias. Muchas gracias, buenos días.